Ben, pois é un placer moi grande presentar a doutora Conchita Márquez da Universidade Autónoma de Barcelona. Ela é xeóloga de formación, subliño isto porque non hai moitas persoas dentro, sempre protestamos de que dentro do campo da didáctica das ciencias pois non hai demasiada xente que teña esa formación de base en xeoloxía, pois Conchita é unha das poucas. Foi profesora de instituto, foi profesora de ensino medio e despois... De primaria. De primaria. Perdón, é unha parte da súa biografía que non me sabía. É dicir, ela cando fala da clase de ciencias e da formación de profesorado e do profesorado, pois sabe de que está falando por experiencia. E despois hai tempo que traballa no Departamento de Didáctica de Ciencias da Universidade Autónoma de Barcelona, co que desde a USC pois temos moita relación e levamos moito tempo colaborando en proxectos precisamente sobre todas estas cuestións das prácticas científicas. Conchita tamén está na dirección da revista máis importante que hai de didáctica das ciencias en España, que se chama Enseñanza de las Ciencias, que é unha revista que desde o ano 2009 pois temos no Citation Index, no JCR, e na que, bueno, pois todas as persoas de aquí que tiveron algunha relación con a investigación en didáctica das ciencias saben a importancia que ten e que tivo desde que no ano 83 se fundou pois en constituir esta pequena comunidade. E ten traballado sobre moitos aspectos relacionados, o sea, tanto coa cuestión de unha parte das prácticas científicas que é elaborar modelos e como en clase se pode axudar ao alumnado a elaborar modelos e tamén, por outra banda, todo o que ten que ver coa intersección entre a aprendizaxe das ciencias e a linguaxe, porque sempre decimos que aprender ciencias é tamén aprender a ler textos científicos, non? Fierros referíase antes a como se valoran as noticias, como se valoran as informacións e a producilos, non? E tamén un aspecto que a mí me parece especialmente interesante do grupo no que traballa ela, deste equipo, é ensinar ao alumnado a controlar a súa propia aprendizaxe, avaliarse entre sí e ver como se poden facer as cousas mellor. Con Conchita, eu voume pasar ali porque senón non vexo o PowerPoint. Gracias. Bueno, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí. Siempre venir a Santiago es un placer y además con este día tan espléndido que me habéis ofrecido, pues todavía mejor, ¿no? Santiago siempre es precioso, pero con sol todavía más. Lo que yo hoy vengo a explicar, yo siempre cuando hago una charla quiero dejar claro que lo que explico es siempre el resultado de una producción de equipo. Como comentaba Marilar, nosotros somos de un grupo que se llama LIEC, que significa Lenguaje y Enseñanza de las Ciencias, y es un grupo en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Entonces, lo que yo voy a explicar hoy... Ay, quería pasar... Bueno, como ya lo estoy haciendo mal, siempre me equivoco. Bueno, lo haré por este. Entonces, yo os quería explicar un poco la trayectoria de este grupo, que empieza ya en el año 1998, de que los alumnos tenían dificultades a la hora de expresarse tanto oralmente como escrito, y que veíamos que, por mucho que en la clase de lengua les estuvieran explicando determinadas características de los textos y de la lengua, les costaba aplicarlo a la hora de explicar pues, cómo aprendían y cuáles eran sus resultados de aprendizaje. Entonces, esto fue como una primera idea de pensar que la lengua y la manera de escribir y hablar se tiene que enseñar también desde las áreas específicas, desde el área pues, de música, de plástica, de ciencias. Tenemos que enseñarnos a escribir, a hablar y a leer desde el área. Y aquí se inició un trabajo conjunto en el que veíamos la importancia de trabajar los contenidos, la lengua y la interacción en el aula. Y como resultado de esta discusión salió este libro. En el año 2002 hicimos otra producción que recogía
Ahora otro aspecto, o sea, nos preguntábamos, en todas las áreas decimos a los alumnos que describan, que expliquen, que justifiquen, que argumenten, pero lo que pedimos en relación a esta habilidad lingüística es distinto desde cada área. Entonces, vimos otra vez esta importancia de que aprender cualquier disciplina no es solo aprender los contenidos, sino también la manera de hablar sobre estos contenidos. Y este fue el resultado que se recogió en este libro. Posteriormente, en el año 2012, una nueva producción, en este caso centrado mucho en la lectura, ¿no? Porque vemos que la lectura es una de las actividades más comunes en nuestras clases. En todas las clases hacemos leer a los alumnos. Pues ver cómo se podía establecer este vínculo entre lo que sería la competencia lectora y la competencia científica. Y en este trabajo nos centramos mucho en la lectura crítica, que será de lo que hablaremos hoy. Y ahora finalmente, este año, y ahora ya como ya todo es digital, pues hemos hecho una página web que se llama Ciencias en Contexto, y en esta página nosotros lo que ofrecemos son reflexiones y propuestas para enseñar ciencias que decimos con sentido. Que los alumnos, cuando aprendan ciencias, vean el sentido de este aprendizaje y también que lo que aprendan les sirva para transferir y para aplicar en otras situaciones. Y entonces, en esta web, pues si entráis, encontraréis diferentes propuestas que nosotros decimos que son actividades que ayudan a modelizar el contexto. O sea, se parte de un contexto y hacemos toda una serie de actividades que ayuden a los alumnos a pensar de manera pues científica sobre este contexto, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, este preámbulo tan largo, me lleva a la sesión de hoy que vamos a hablar sobre la lectura crítica. Y empezamos pues pensando esto que comentaba antes el profesor, ¿no? Que tenemos este compromiso nosotros como docentes de formar alumnos que sean capaces de participar en la sociedad, ¿no? Y que esta sociedad requiere claramente activar este pensamiento crítico para que los alumnos sean capaces pues, de analizar, valorar, opinar de manera fundamentada sobre la cantidad de aspectos que constantemente nos están llegando, ¿no? Y precisamente tenemos el problema o la ventaja de la era de Internet, ¿no? Que todos consideramos pues, que el acceso a la información casi es universal, pero enfrente de esta gran cantidad de información hay esta dificultad, ¿no? Tenemos que saber encontrar lo que buscamos, comprenderlo y analizarlo críticamente. Y esto no es fácil porque resulta que los textos han cambiado. Antes teníamos un libro, la enciclopedia, un documento, pero ahora entramos en Internet y encontramos cantidad de textos. Estos son multimodales, quiere decir que el texto hay gráficos, hay vídeos, hay películas, hay texto escrito, o sea, una cantidad de información por distintos modos comunicativos. Otra cosa que tenemos es que son textos reales, no son textos escolares y preparados. Y esta es una dificultad, porque un texto escolar ya está escrito de una manera que facilita la interpretación desde el punto de vista científico, pero ahora son textos los que te encuentras en la sociedad, pero que son más difíciles porque tienes que hacer muchas más inferencias. Y también que hay textos de muchos autores. Entras en Internet, te encuentras una página, la ha escrito alguien, otra página, la ha escrito otro, y también cómo valoras cuál de estas páginas es la que tiene más credibilidad, más fiabilidad. Por tanto, tenemos un reto importante a la hora de enseñar a leer desde esta situación, ¿no? Y también porque, esto es una cosa curiosa, cuando preguntas a alguien qué es leer, sobre todo a los alumnos, que esto lo hemos preguntado muchas veces, consideran que leer es ser capaz de identificar en el texto lo que te preguntan, ¿no? Si tú localizas en el texto lo que te están preguntando y eres capaz de reproducirlo, esto es saber leer, cuando todos sabemos que saber leer es mucho más. Ahora pongo una transparencia que siempre pongo, pero es que me encanta, que es esta, de decir, ¿podremos considerar que leer es saber responder a estas preguntas? Ahora todos leemos el texto, ¿no? De Brodsky, Pedro las Brascas, tarara. Y ahora yo os hago la primera pregunta y digo, ¿qué Pedro Brodsky? No me digas que no lo sabéis. Las Grascas, no? ¿Cómo nascó la Murolla? Filotudamente, muy bien. ¿Cómo los serrataron? Tan plan, perfecto. ¿Y quién drinó? La Murolla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto podríamos considerar que es saber leer? ¿Entendemos algo de lo que nos está diciendo? No, pero lo sabemos contestar perfectamente. Esto es como una caricatura de muchas
muchas preguntas vinculadas a textos en nuestros libros de texto o que nosotros planteamos muchas veces tras una lectura, pues hacemos preguntas literales, ¿de acuerdo? Entonces, y que los alumnos muchas veces identifican que esto es leer, ¿no? Y por tanto tenemos un problema porque leer tiene que ser una cosa mucho más compleja que esta, ¿no? Y la primera idea es que siempre tendríamos que afrontar una lectura con ánimo indagador. Y esto es lo que se nos olvida, ¿no? Damos un texto, leed, contestad y opinad, ¿no? Pero que esta actitud que todos tenemos cuando leemos, porque tú cuando lees, cuando no es obligatorio, lees porque tienes interés por lo que vas a leer. Por tanto, tú esa lectura te sugiere algo, te sugiere unas preguntas, te sugiere unos retos, ¿no? Por tanto, una actividad simple, pero que resulta muy sugerente es esta, ¿no? Tú das el texto y antes de nada se lo das y le dices, mirando el título, mirando las imágenes, ¿qué 3 preguntas te plantearías o que piensas que este texto te va a resolver? ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es esta importancia, que no es tan importante la respuesta como las preguntas que muchas veces nos planteamos ante la lectura de un texto. ¿De acuerdo? Y lo que es muy interesante es que después de leerlo, ¿cambiarías las preguntas que te habías planteado al inicio? ¿Cómo son las nuevas? No, en esta línea de lo que comentaba antes Marilar, de que siempre es muy importante este proceso metarreflexivo, de pensar lo que estás aprendiendo, si lo has aprendido, si cumple tus expectativas o no. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que leer no solo es reproducir, sino que leer requiere muchas más cosas, requiere que las personas que leemos activemos muchas más cosas. Una primera es esta que comentábamos. Tú para leer tienes que estar interesado en lo que vas a leer y pensar que esa lectura tiene alguna finalidad para ti. Es para aprender, para pasártelo bien, pero tener una finalidad. Otra cosa muy importante es que para ser capaz de leer y de inferir tienes que tener unos conocimientos, ¿no? Abstractos, tienes que tener unas ideas. También que las tienes que saber aplicar a situaciones diversas. También, y esto es lo que incidiremos más ahora, es esta idea de que todo texto tiene una ideología, todo texto tiene una intención. Y esto pues también es muy importante que todos los lectores seamos conscientes de esto, ¿no? De qué intención tiene el autor. Y también, bueno, evidentemente tienes que disponer de unas buenas estrategias lectoras, porque si ya falla, diríamos, el mecanismo básico, pues todo esto es más complicado, ¿no? Y volvemos a esto, la idea de que para esto que decíamos, para promover esta cultura científica en las clases, yo estoy hablando siempre desde la clase de ciencias, ¿no? Pero desde la clase de ciencias es muy importante facilitar la lectura de textos muy distintos al libro de texto, como pueden ser noticias de prensa, publicidad, noticias de internet, películas, ¿no? Porque estos textos son los que encontramos y estos textos nunca son neutros. Y aquí siempre me gusta esta expresión de aprender a leer tras las líneas. Nosotros allá en Cataluña tenemos un compañero que se llama Daniel Casany, que muchas veces viene aquí a Galicia, que es lingüista, y él siempre dice que hay 3 tipos de lectura. Dice que hay la lectura de las líneas, cuando tú lees de manera literal, la lectura entre líneas, que sería esta lectura inferencial, tú lees entre líneas, y la crítica, que sería leer tras las líneas, que esta sería pues la más difícil, ¿no? Que eres capaz de ver qué hay detrás de este texto que te están mostrando. Por tanto, cuando hablamos de lectura crítica sería esta idea, no ser capaz de leer tras las líneas, identificar esta ideología, estos valores, todo lo que hay. Y esto serviría en cualquier tipo de texto, en publicidad, en periódicos y también en el propio libro de texto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos leer críticamente, tendríamos que pensar que hay como 3 aspectos. Uno importante es asumir que el texto siempre ofrece una visión parcial y contextualizada de lo que nos está diciendo. Siempre hay esta intención. La segunda es que para leer depende de nuestros conocimientos y que siempre requiere que haya esta interacción con el texto que te permita construir nuevos conocimientos. La lectura siempre es una interacción entre tus conocimientos y lo que te dice el texto. Pero aquí también hay una aportación muy interesante, que es esta de decir que los lectores ante el texto nos podemos posicionar de 3 maneras. Hay una primera posición que es esta que se llama el mundo del lector, es decir, que, nosotros tenemos el texto.
Ante esto, un lector, ¿qué puede hacer? Solo creer en él, en sus ideas previas. Leo, ay, perdón, me estoy confundiendo. Perdón. El mundo del lector es aquel que... el mundo del lector es aquel que es el propio... prioriza sus ideas previas y, por tanto, diga lo que diga el texto, yo solo pienso o creo lo que yo ya sabía. Serían unos lectores como ideológicos, ¿no? Yo estoy contra las nucleares, lea lo que lea, siempre veré que lo que está diciendo no, son antinucleares. Ningún argumento me hará cambiar. Luego hay los que priorizan el mundo del papel, que serían aquellos que, porque está escrito, me lo creo. El poder de la letra impresa, que esto es el más común en nuestros alumnos, ¿no? Lo que hay escrito es lo que se cree, porque si está escrito quiere decir que ya tiene la credibilidad. ¿De acuerdo? Y por último, el posicionamiento crítico, que sería pues los alumnos o las personas que somos capaces de hacer interaccionar nuestras ideas, las que aparecen en el texto, las podemos valorar, las podemos contrarrestar, podemos buscar de nuevas si lo que nos dice no se ajusta a lo que pensamos. ¿Me he explicado? Es que me he hecho un poco de lío, pero queda claro. El del lector es que priorizas lo tuyo, el papel priorizas el papel y el crítico sería el que es capaz de hacer esta interacción entre los dos mundos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la aspiración nuestra? Pues conseguir el máximo de lectores que tengan este posicionamiento crítico. ¿De acuerdo? Entonces, es una de mis imágenes preferidas porque el tema de la publicidad, ¿no? Encontramos este fantástico anuncio en el que nos dice, presentamos una proeza de 3 centímetros. A ver. Dice, hasta 3 centímetros. Ay, ¿qué me pasa? ¿Estoy tocando algo que no toca? ¿Qué? Bueno. Dice, hasta 3 centímetros menos del contorno de los muslos para ser precisos. Este es el resultado del Total Life Mincer Clarins, después de haberlo utilizado 2 veces al día durante un mes. Y como un bonito resultado nunca viene solo, Total Life Mincer reduce visiblemente la celulitis rebelde, alisa la piel, la hidrata, la embellece al momento. Las caderas se afinan, las piernas se aligeran y el buen humor se queda por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces, a continuación dice, test dermatológicamente probado en no sé cuántas personas, es cierto, con Clarins la vida es más bella, y aquí dice un producto dermatológicamente probado, ¿de acuerdo? Delante de un anuncio de este tipo, ¿cómo podemos ayudar a leer críticamente a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, bueno, primero es interesante identificar pues, que el anuncio sí que presenta como un test que han hecho de eficacia del producto, ¿eh? También que hay un principio de autoridad porque está testado dermatológicamente y también pues hace como esta generalización de que si usas Clarins pues la vida es más bella, ¿de acuerdo? Enfrente de esto, ¿qué posibilidades trabajar? Pues nosotros el primer instrumento que hemos utilizado es un instrumento que hemos adaptado, pero ahora os enseño la primera versión, que es un cuestionario crítico de un autor que se llama Barth, que él plantea que delante de situaciones de estas es importante hacer que las personas nos planteemos una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Lo que plantea él es, el primero, es un acrónimo que sale critic, ¿no? Entonces, el primero, que en inglés es claim, que hemos traducido por consigna, que sería, la primera idea es ser capaz de decir qué afirmación está diciendo este texto, ¿no? Con Clarins la vida es más bella. La siguiente es pensar el rol del que hace la afirmación. ¿Quién lo puede escribir esto? ¿Un científico? ¿Un publicista? ¿Y qué interés tiene esta persona en escribir este texto? Esto que estoy diciendo es aplicable a cualquier texto. Ahora lo miramos en este anuncio, pero pensad en una noticia de prensa, en una película, en lo que sea, ¿no? La siguiente, que es muy importante y difícil, ¿qué ideas o creencias hay detrás de esta afirmación ideológica? Detrás de esto, ¿qué hay? Pues que si no tienes las piernas finas, pues la vida será más difícil, ¿no? La siguiente sería, ¿qué test o prueba podrías hacer para comprobar si lo que te están diciendo aquí es o no es? También, ¿qué evidencias o pruebas se dan para avalar la afirmación? Y aquí entramos en el mundo de la prueba
de la evidencia que te tendría que dar este texto, que tú tendrías que buscar para ver que la afirmación que están haciendo es cierta. Y por último, si las ideas que hay detrás de esta afirmación son coherentes con el conocimiento científico actual. Entonces, este tipo de actividad pues es interesante y sobre todo porque ayuda a las personas a tener esta actitud crítica de pensar, bueno, delante de un texto yo de manera automática me plantearé esta serie de preguntas. Y esto es cierto que las primeras veces que lo haces pues es difícil, pero si con tus alumnos habitualmente utilizas este tipo de actividades, van adquiriendo esta manera de pensar y que claramente es transferible pues a la vida cotidiana, diríamos, o a la vida diaria, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros este acrónimo CRITIC lo hemos transformado y lo hemos hecho un poco más completo para usarlo pues, en nuestras clases de ciencias. Y hemos identificado para cada una de las opciones preguntas que pueden ayudar más a hacer esta lectura. Concretamente, nosotros la pregunta es una que nos ha dado muy buen resultado. Es decir, delante de cualquier texto de este tipo, con contenido científico, plantearte estas dos preguntas. Una sería, ¿a qué pregunta científica da respuesta el autor de este artículo o de este texto? Y otra, ¿qué experimento se podría hacer para comprobar la veracidad? ¿No? Y en este apartado es muy interesante porque tú, delante de una de estas noticias, planteas a los alumnos qué experimentos ser y realmente es muy interesante, ¿no? Porque hay alumnos que plantean experimentos totalmente sin sentido y sin ir a fondo de lo que se tendría que hacer en un experimento para demostrar o para justificar las afirmaciones que se dan en el texto. No, de esto ya volveremos más adelante, pero quiero decir que nosotros con este tipo de instrumento, que le llamamos CRITIC, intentamos que los alumnos adquieran esta actitud crítica enfrente la cantidad de textos que encuentran en su día a día. No sé si queríais, es que podríamos hacer como preguntas, pero bueno, voy tirando y me las hacéis al final. No, pero que yo me lo planteo como así, para explicar cosas y que luego discutamos y que me preguntéis. Entonces, cuando pensamos en una actividad de lectura crítica, la primera idea que tenemos que pensar es que nunca es una actividad de una hora. Son actividades que si queremos que realmente se aprenda, son actividades que tienen que durar como mínimo 3 o 4 horas. Es decir, no es pensar aquí los alumnos están aprendiendo a leer, sino que están aprendiendo ciencias y están aprendiendo muchas cosas. Están aprendiendo a argumentar, a justificar, a tomar decisiones. Por tanto, no lo tenemos que plantear como una actividad. He encontrado esta lectura, la utilizo una horita y han aprendido. No, tenemos que dedicar tiempo. La primera cosa muy importante es encontrar el texto. Es importante que sean noticias controvertidas. Por ejemplo, aquí os he planteado esta del Zika, que sería dar dos noticias que dan aproximaciones a la problemática muy distinta. En la primera te plantean una descripción del problema, ¿no? Dónde surgió el Zika, qué síntomas tiene, qué medicación podemos dar, qué impacto está teniendo, mientras que la segunda, cuando dice Zika, conspiración o evolución, plantea que es un invento de las multinacionales, que son las farmacéuticas las que están detrás de esto, que ellas lo que pretenden es crear esta enfermedad para que haya muchos más medicamentos, todo esto, ¿no? Por tanto, es también encontrar textos que pueden ser controvertidos. O esta que hemos trabajado con unos alumnos muy interesante, que a partir de una noticia, bueno, de un estudio científico que veía en ratones cómo usar lejía en unas concentraciones muy bajas hacía que estos ratones no tuvieran tantas afectaciones en la piel después de un tratamiento con radioterapia, pero era un trabajo con ratones, ¿no? Hubo determinadas noticias que lo pasaron directamente a los humanos, incluso poniendo esta foto en el artículo, poniendo lavarse con lejía puede rejuvenecer, apunta un estudio, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro tema de interés, ¿no? Delante de esto, ¿qué pasa? Puede ser, ¿no? Por tanto, es la primera cosa importante, pero que hay muchos, es ser capaz de encontrar este tema que también puede a los alumnos les ayude a tener este ánimo que decíamos indagador, ¿no? Encontrar una noticia de este tipo. Entonces,
Cuando tenemos la noticia es muy importante las estrategias que vamos a utilizar para desarrollar esta actividad, que como he dicho, como es de 4 o 5 horas, pues pasarán muchas cosas. Una muy importante es intentar que siempre haya un trabajo cooperativo, que los alumnos trabajen cooperativamente, tanto en la lectura como en la búsqueda de información. Y otra cosa muy importante, que esto lo hemos aprendido de los lingüistas, que tenemos que los alumnos en las 3 fases del proceso, antes de empezar a leer, mientras leen y después de leer. Y que la otra cosa muy importante es que tenemos que orientarlos para analizar el contenido científico, porque ya hemos visto que si no los ayudamos, los alumnos no establecen relaciones entre lo que hemos dado en clase y lo que están leyendo, aunque hayan acabado de hacer las concentraciones en química, les haces leer el tema de la lejía y no relacionan que puede tener que ver con el tipo de concentración que se aplica. O sea, esta cosa que nos parece que es evidente, que estamos trabajando concentraciones, leemos este artículo y que los alumnos directamente pensarán en concentraciones, esto no pasa. Por tanto, tenemos que ayudarles a hacer este análisis del contenido. Otro aspecto muy importante de estas actividades es esta metarreflexión, ser conscientes de lo que aprenden, de lo que no aprenden, que les cuesta, y por tanto las actividades de coevaluación también serán muy importantes en este aspecto. ¿Sí? Vale. Entonces, un ejemplo cortito para que veáis cómo lo aplicamos en el aula es de una actividad que para nosotros fue la primera y que por tanto estamos muy satisfechas, que fue en relación al tema de los grafitis, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, bueno, y este tema es súper corriente, pero aquí concretamente pues en Barcelona hubo una época, ya todavía es, de muchísimos grafitis, pero el problema estaba en que sobre todo estaban los grafitis que se hacían encima de cristales, que no había manera de borrarlos. Y entonces este artículo empieza diciendo que el uso de ácidos mezclado con la tinta hace que no se pueda borrar los grafitis de los cristales, ¿vale? Por tanto, hace como una afirmación de decir que son los ácidos, en general, los que hacen que no puedas borrar un grafiti de un cristal, ¿no? Y aquí hace toda una problemática, pero la profesora de química que escogió este texto vio claramente que aquí había pues una idea importante, porque todos sabemos que si pensamos en los laboratorios de química, sabemos que los ácidos están guardados en botellas de cristal, ¿no? Entonces, si están en botellas de cristal, quiere decir que, en principio, el cristal es inerte y un ácido no le hace nada. Pero aquí te están diciendo que mezclan pintura con ácidos y esto hace que el cristal quede dañado permanentemente. Está haciendo una generalización, porque los químicos saben que solo es el ácido fluorhídrico el que tiene esta propiedad de interaccionar con el cristal, ¿no? Por tanto, aquí teníamos una noticia que permitía ver que se estaba haciendo una generalización, cosa que no era. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, bueno, es escoger este tema, pero entonces es esta idea, que siempre antes de empezar a leer, solo viendo el título y la foto, intentamos activar los conocimientos previos de nuestros alumnos. En 2 aspectos. Uno, en qué tipo de texto es decir, es un periódico, de qué periódico es, porque es distinto que salga en La Vanguardia, que es un periódico de referencia en Cataluña, a que saliera pues, en los que nos dan en el metro, que sería otro tipo, ¿no? Si hay un autor y está reconocido quién lo ha escrito, si es un periodista, si es un científico, y también activación de qué conocimientos científicos tendríamos que activar en relación a este tema, ¿no? De qué va esta noticia, de qué os parece que está hablando, y también esta idea de identificar cuál es el propósito de la lectura, porque esto también es sorprendente, que aunque les digas, esto que estoy diciendo en clase de química, les das un texto de esto y a veces ellos no identifican que tiene que ver con nada de lo que estamos estudiando. Por tanto, es muy importante esta primera parte de activar, ayudar antes de la lectura. Durante la lectura, es esto que os he comentado antes, intentamos organizar la clase en grupos cooperativos, intentamos hacer una lectura comprensiva, ayudar a que realmente se entienda el contenido del texto que estamos leyendo y que, como hay este trabajo cooperativo, haya esta corregulación, ¿no? Entonces, en relación, bueno, aquí hay las distintas cuestiones que haríamos, ¿no? Que sería identificar el problema, cuestionar la fundamentación científica del autor, inferir los conocimientos. Bueno, esto ya estaría aquí. Pero entonces es importante, por ejemplo, esto de la lectura cooperativa. Organizamos grupos de 4 y cada alumno tiene una tarea, ¿no?
el primer alumno pues tiene que saber contestar qué problema plantea el autor del artículo, crees que tiene solución, ¿cuál? Otro miembro del grupo pensaría con qué finalidad escribió este artículo, crees que es un periodista o un científico. Vamos al aspecto más científico, se podrían borrar estas pintadas, qué datos e informaciones aporta el autor, qué conocimientos necesitas para valorarlos. Y finalmente esta cuestión más de actitud, ¿cuál es tu opinión de los grafitis, de los grafiteros, cómo lo argumentarías? ¿De acuerdo? Entonces, esto serían las actividades que hacemos durante la lectura para ver que realmente han leído el artículo, entienden de qué va y empiezan a tener preguntas. Después de la lectura, hay este apartado muy importante de puesta en común, discusión de los diferentes puntos de vista y aquí tenemos dos aspectos. Uno, si nos ponemos desde el punto de vista científico, sería intentar contestar estas preguntas. ¿Qué preguntas se plantearía una persona científica al leer este artículo? Que aquí es donde tendrían que ser capaces de ver que es una cuestión de interacción entre el cristal y los ácidos. No solo es una cuestión de los ácidos o del cristal, sino que aquí la cuestión está en la interacción. ¿Cómo planificarías la búsqueda de respuestas? Que dicen, pues iremos a Internet, pero bueno, ¿cómo lo buscarás en Internet? ¿Y qué conocimientos necesitas? Entonces, aquí, cuando decíamos, les tenemos que ayudar a que sepan buscar las preguntas adecuadas, pues tendrían que ver esto, el cristal, qué propiedades tiene, qué aplicaciones tiene, qué pasa con los ácidos, cómo es esta interacción, para que activen este modelo científico de esta interacción entre determinados materiales, ¿vale? Entonces, esto sirve para evaluar el contenido científico del artículo, buscan en Internet y finalmente todos los alumnos hacen un texto argumentativo final. Y esta es la única tarea que se realiza de manera individual. Mientras todo lo que he explicado siempre es en grupo, finalmente el texto argumentativo que ellos harán para decidir pues qué ha pasado con esto, que hay alumnos que deciden escribir pues una carta, contestar al periódico, es lo que decidieron este grupo, dijeron aquí hay una afirmación, una generalización que no es cierta, pues ellos escribieron como al director de La Vanguardia diciendo hemos leído este artículo con mucho interés, pero hemos detectado esta incorrección, por tanto, porque hemos visto tal cosa y tal otra, por tanto le agradeceríamos que lo tuviera en cuenta. O sea, pero este texto argumentativo lo hace cada alumno de manera independiente, pero luego también profundizamos en el rol del escritor, porque estamos siempre en esta idea de la parte lingüística y la parte científica. Entonces, pensar esto, qué tipo de texto escribiremos, cómo utilizaremos los argumentos y finalmente este texto que escribiremos, pues cómo lo podemos coevaluar. Entonces es cuando no se les da una pauta concreta, pero... perdón, se me ha olvidado de decir, este PowerPoint lo he dado a ellos para que os lo pasen y entonces también he puesto cosas que os pueden ser de utilidad. Esta pauta de cómo escribir un texto argumentativo es súper conocida, pero va bien tenerla en consideración y cuando las primeras veces hacemos que los alumnos escriban un texto argumentativo, pues puede ser interesante pautarles que sigan estas indicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, los alumnos escriben el texto y finalmente pues hay estas graellas, no sé, graellas, ¿cómo se llama en castellano? Plantillas, ¿vale? Estas plantillas de coevaluación en las que pues, los alumnos leen textos de otros compañeros y a partir de estos criterios pues, valoran si consideran que el texto está bien, mal, regular y qué sugerencias o qué consejos les darían para mejorar su texto. Este tema de las rúbricas ahora lo tenemos mucho más desarrollado y aquí os he puesto, que ahora no lo leeré, pero sería como una rúbrica para analizar estas producciones siguiendo las ideas que os he dicho al principio del crític, ¿no? O sea, que sean capaces de identificar en el texto pues si las ideas principales están todas o no, entonces tendrías un 5 si está todo, un 1 si no, si son capaces de identificar cuál es el propósito del autor, si son capaces de identificar las suposiciones o el punto de vista, si han hecho una buena pregunta o un buen diseño experimental en relación a lo que proponemos, si son capaces de identificar los datos y las evidencias que se dan en el texto y finalmente pues este texto argumentativo cómo está escrito, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una parrilla que se puede adaptar a las necesidades que en cada momento se tengan, pero que va bien porque está como muy bien organizado y los niveles bastante bien definidos y que los alumnos
lo pueden entender. Aunque ya sabéis que una buena parrilla de evaluación se tiene que construir conjuntamente con los alumnos, pero si tú como profesor la tienes, pues te es mucho más fácil orientar y ayudar a los alumnos a construir la que ellos utilizarán para evaluar sus textos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, y ahora ya para acabar, pondríamos otro ejemplo que sería más de publicidad, que sería este de comprar o no comprar. Aquí, esto es una actividad que hemos hecho, la ha hecho una compañera nuestra que se llama Begoña Oliveras, que de hecho es la especialista de nuestro grupo en lectura crítica, y ella en este momento trabaja en el IOC, que es el Instituto Abierto de Cataluña, que es donde todos los estudiantes pueden sacarse el título de graduado de bachillerato a distancia. Entonces, ella ahora es profesora aquí en el IOC y pues prepara mucho material. Y aquí os animo que vayáis aquí en esto que se llama mini-ops, que son todo de propuestas por internet en el que se trabajan aspectos muy, muy importantes. Bueno, mira, lo digo, abro un momento para que veáis porque esta concretamente es la de, ¿ves? ¿Qué hacen los detergentes? Y entonces aquí te va diciendo pues todas las cosas que puedes ir haciendo en relación a esto, ¿no? Que es un detergente, qué hacen los detergentes, con vídeos, cómo funciona, y plantea diferentes cosas para que los alumnos, como a distancia, puedan hacer esta actividad, ¿vale? Pero entonces, esto lo hemos hecho también con alumnos, no nuestros alumnos, sino bueno, con muchos alumnos, pero partimos de esta idea. Supongo que todos, no sé, en Cataluña hubo un momento que todo el mundo compraba esta famosa bola ecológica, que es la que dicen que la puedes usar para lavar sin utilizar detergente. Entonces, pues bueno, planteábamos esto, a los alumnos se les planteaba, pues tuyo ha decidido comprar esta bola, si crees que tú la comprarías o no y que buscarán información en la red, ¿no? Entonces, no solo para un poquito, para que veáis, se empieza con este vídeo. Es un producto científicamente desarrollado para lavar sin detergente o utilizar un mínimo cuando la suciedad es muy persistente. La ecobola de lavar activa el poder de limpieza del agua, blanquea, suaviza y desinfecta sin necesidad de detergentes. Protege los colores y evita irritaciones. Sí, el método revolucionario con el que se puede lavar sin detergente, ahorrar decenas de kilos de detergente y suavizante al año. ¿Cómo lo consiguen? La ecobola de lavar Irisana no es un producto milagroso. Sus sorprendentes efectos se deben a las propiedades de sus 4 cerámicas naturales contenidas en el interior de una esfera plástica altamente resistente. Gracias a sus... Ya está, para ver la idea ya es suficiente. Entonces, pues empieza con este vídeo y a partir de este vídeo, bueno, el objetivo de esta actividad es, por un lado, pues esto, que activen los conocimientos sobre la interacción entre las grasas y los detergentes, también sobre todo que contrasten información de diferentes webs donde encontrarán argumentos científicos y pseudocientíficos y que sean capaces finalmente de argumentar sobre un problema real utilizando argumentos científicos y que también paralelamente reflexionen sobre qué pasos siguen cuando hacen una búsqueda en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, claro, siempre, como decimos, antes de hacer nada tenemos que ayudar a los alumnos a la antes, pues antes les planteamos preguntas de estas, ¿no? ¿Has oído hablar antes de la bola ecológica? En caso de que sí, ¿dónde y quién? ¿Crees que funciona y por qué? Piensa algunas preguntas que te tendrías que formular desde la ciencia para decidir cambiar el detergente por la bola ecológica. ¿Qué criterios decidirías para pensar si la compras o no? Y si sabes cómo actúa un detergente, ¿no? Y aquí, sabes cómo actúa un detergente, pues se les plantea un link en el que nosotros en Cataluña tenemos un programa que se llama Què qui com, ¿Qué, quién, cómo?, que es un programa de divulgación científica que es la gran ayuda para todos los profesores de ciencias porque hacen unos vídeos espectaculares, muy contextualizados de problemas y aquí concretamente pues es un vídeo que explica sobre esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Resulta que el jabón que limpia está hecho con grasa que ensucia, ¿no? Y a partir de esta idea, ¿no? A partir de aceites hacemos jabón y resulta que el jabón luego es el que limpia. Pues este dilema es el que empieza en este vídeo y te explica pues qué es un jabón y cómo
interacciona. Entonces, aquí sabes cómo actúa un detergente y si no lo sabes, pues te miras este vídeo. Y también, aparte de esta reflexión conceptual, queremos que reflexionen también sobre su procedimiento de búsqueda, qué palabras claves utilizan, qué trucos utilizan para buscar, qué pasos siguen. ¿De acuerdo? Entonces, esto pues una vez hacen la búsqueda, mientras están buscando y después tienen que ir apuntando argumentos a favor, argumentos en contra, qué páginas les merecen más credibilidad. Y aquí, como esto se hizo a través de Internet, pues ellos participaban en un foro en el que pues iban aportando sus argumentos a favor, en contra y las dudas que se iban generando a lo largo del proceso. Entonces, también para reflexionar sobre el tema de la autoría y credibilidad de las diferentes páginas, pues ellos de las páginas que iban buscando tenían que contestar este tipo de preguntas para ir dándoles criterios de esta evaluación de la credibilidad y fiabilidad de las páginas. Y entonces, pues claro, ellos empezaron a buscar y es lo que nos pasa a nosotros, empezaron a encontrar muchas páginas que estaban totalmente a favor de la bola ecológica, que todo eran ventajas y además por un precio muy económico, algunas que habían pros y contras, otras totalmente en contra, pero lo que es muy difícil de encontrar es la página que te ayuda a relacionar con la ciencia, ¿no? Y entonces ningún alumno encontró esta página. Esta página también os la recomiendo, es de un profesor de Barcelona que se llama Claudi Mans, que es un fantástico químico muy interesado en divulgar ciencia y en esta página web encontraréis todas las respuestas a vuestras preguntas. Por ejemplo, tiene un trabajo interesantísimo sobre el tema del Actimel, ¿no? Esta bebida que dices, bueno, te la tomas como si nada, ¿no? Iba diciendo, bueno, ¿qué es el Actimel? Y cómo puede ser que digamos que después de comer y cenar y antes de ir a dormir nos tomamos un Actimel, que es una bomba de un montón de cosas, ¿no? O sea, Claudi Mans tiene la gran ventaja que temas muy controvertidos los sabe explicar desde una manera muy científica, pero muy justificada, ¿de acuerdo? Entonces, ningún alumno encontró esta página, que sería pues la que a todos nos ayudaría más a saber relacionar qué está pasando, porque claro, una web te dice que sí, otra dice que no, pero encontrar este referente es muy difícil, ¿no? Entonces, pues por esto también os lo quería brindar, porque realmente creo que como profesores de ciencias es muy importante. Cuando una cosa no sabes muy bien, te vas al Claudi Mans, si él lo explica, pues tienes bastantes posibilidades de que esté explicado de una manera comprensible, bien razonada y que te da pues argumentos para decidir, ¿de acuerdo? Entonces, esto es complicado y esto es un problema también que si habéis hecho esto, que los alumnos busquen en Internet, pues hay un momento que es tanto lo que se encuentra que cuesta de todo esto separar el grano de la paja, como después diremos, que es complicado, ¿no? Y por tanto, tener estas páginas de referencia, pues es interesante. Finalmente, resulta que los alumnos te encuentras de todo, ¿no? Los que son capaces de hacer un texto argumentativo súper bien justificado y que son capaces de rebatir las afirmaciones que han encontrado en distintas páginas. Por tanto, sí, los alumnos con tiempo, con ganas, con discusiones, son capaces de argumentar sus opiniones o sus decisiones, ¿de acuerdo? Pero también hay los que no, y que después de hacer toda esta labor te dicen, no lo sé porque no la he utilizado y no puedo opinar, ¿no? Entonces, claro, o me gustaría probarlo personalmente, o sea que hasta que lo pruebe no sé si funciona o no funciona, ¿no? O que enseguida se van a este tema que son las multinacionales las que quieren que utilicemos esto para tal y cual. O sea, esto lo único que demuestra es que leer críticamente es muy difícil y que no se hace de manera espontánea y que tenemos que dedicar tiempo a hacerlo, ¿no? Entonces, igual que antes os he comentado, cuando los alumnos reflexionan sobre cómo buscan en Internet, también es interesante ver cómo dicen que lo hacen y cómo van pasando de una página a otra. Y esto en los foros era muy importante ver cómo discutían y cómo uno decía, pues mira, he encontrado esta página, resulta que la Organización de los Consumidores opina sobre esto, quizás es más fiable lo que dice esta organización que no otra. Y finalmente vimos que también
frente a la información de Internet, también hay 3 posicionamientos de los lectores. Y vemos que hay unos lectores que son navegadores, estos que son curiosos, superficiales y que van de una página a otra sin establecer ningún tipo de asociación entre una y la otra, y los van buscando, lo que se llama esto de mariposear, ¿no? Voy aquí, voy allá y voy pasando de flor en flor. En cambio, otros que son más usuarios, que tienen claro lo que buscan, pero una vez lo encuentran, ya está, ya no se preocupan de buscar más o de ser un poco críticos. Y finalmente, pues otra vez estos los lectores críticos que sí que buscan, contrastan, también miran en qué páginas están buscando, la credibilidad de esta página, etcétera, ¿no? Y bueno, y ya está, ya para acabar sería solo deciros de esto, que no es fácil leer críticamente, que hay mucho lector del mundo del papel, que los alumnos confían mucho en lo que encuentran escrito o publicado, que sin ayuda es muy difícil activar estos conocimientos de la ciencia escolar, no por mucho que sepan de ácidos, de virus, lo aplican en sus lecturas, y que pocas veces validan la información que encuentran, son muy crédulos, ¿no? Que vemos que a nivel metodológico a nosotros nos ha resultado útil utilizar el Critic, fomentar este trabajo cooperativo, dar estas orientaciones para ser capaces de analizar los contenidos científicos, orientar en la búsqueda en Internet y, finalmente, que todo este trabajo se concluya en un texto argumentativo, en el formato que sea, pero que ellos finalmente, también puede ser oral, en vídeo, que hagan pero que ellos tengan que en el que propongan pues cuál es su idea, argumentos a favor, argumentos en contra y qué pruebas darían para sus argumentos, ¿de acuerdo? Y la otra idea es que se necesita tiempo, esto no se hace rápido, lo tenemos que hacer a lo largo de toda la escolaridad. Si empezamos en primero de ESO, pues primero, segundo, tercero. Un profesor solo en esto no hace nada, tiene que ser una cosa de centro y necesitamos tiempo, ¿eh? Y ayudar a estas cosas que hemos dicho, ¿no? Ayudar a identificar las afirmaciones y los datos relevantes a partir de este trabajo cooperativo, que esto es mejor hacerlo en grupo porque es complicado, entonces pues uno ayuda al otro y es una tarea que se afronta con más ganas si la haces de una manera cooperativa. Complicado el tema este de relacionar las pruebas con los contenidos y el tema de la credibilidad pues también es complicado, ¿eh? Factible pero complicado y que necesita tiempo y dedicación, pero creer que vale la pena hacerlo, ¿eh? Porque otra cosa que hemos visto es que esto motiva mucho a los alumnos. Hacer este tipo de actividad les ayuda y siempre nos acaban preguntando que cuándo volveremos a hacer una actividad de este tipo. Por tanto, anima porque están aprendiendo. Y habéis visto pues, el texto que ha hecho este alumno en relación a la ecobola, pues ves que están aprendiendo ciencias. No es pensar que estás perdiendo el tiempo, sino que se están aprendiendo muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, también vemos que con esto se contribuye a la famosa pues, alfabetización científica. Es decir, si nos dicen que nuestros alumnos tienen que ser capaces de comprometerse en temáticas relacionadas con la ciencia y con las ideas de la ciencia desde la perspectiva de un ciudadano reflexivo, pues creemos que este tipo de actividades pueden contribuir a esto, ¿no? A hacer este ciudadano reflexivo porque tiene conocimientos de ciencia, pero tiene una actitud importante en relación a lo que le llega de fuera, ¿no? Y para acabar, pues es esta idea de José María, pues publicó en una entrevista, comentaba esto y que, pues esto, que es esta idea que les comentaba, que lo importante es esto de ser capaz de separar el grano de la paja del montón de cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, con esto acabo. Espero que haya sido interesante y cualquier pregunta a su disposición. Gracias. No somos muchos. Decías que bueno, se necesita ayudar a los alumnos durante todo el proceso porque es complicado.
pero también decías que es una cuestión de centro. Entonces, si se empezase desde pequeñitos, ¿en algún momento se podría dejar de utilizar ese andamiaje? Porque supongo que será el objetivo final, porque cuando sean adultos ellos no van a tener al profesor para que les ayude antes, durante y después. Sí, sí, no, nosotros también estas actividades de lectura crítica también la hacemos con alumnos de primaria. Por ejemplo, nosotros, que antes lo comentaba con el profesor Planten, nosotros el tema de los cuentos, el tema de la ficción y la realidad, para tener esta actitud como crítica en frente de un cuento, por ejemplo, ¿no? Puede ser que en un cuento, uno que utilizamos mucho es uno que se enamora un renacuajo de una oruga. Y cuando son renacuajo y oruga, pues dicen que se prometen amor eterno y que nunca cambiarán. Y resulta que cada vez que se encuentran, pues el renacuajo le han salido patas, le han salido cola. Cada vez está cambiando cuando le ha prometido a la oruga que no cambiará nunca porque su amor es eterno y no cambiará, ¿no? Entonces, al final la oruga desesperada le dice, eres un mentiroso, cada vez que te veo estás cambiando y me dices que no cambiarás nunca, no te quiero, me voy. Entonces la oruga se va y de golpe le coge un cansancio muy grande y se pone en un árbol y resulta que un capullo y de allí sale una mariposa. Y al cabo de unos días está la rana en el lago mirando el cielo pensando, ¿cuántos días hace que no veo la oruga? ¿Qué debe ser de la oruga? Y en esto aparece la mariposa por allí y ¡pum!, se la come. Y preocupado de dónde está su oruga querida, ¿no? Entonces, pues este texto sirve también para saber esta primera idea de qué es ficción, qué es realidad. No es exactamente una cosa crítica, pero sí que es este posicionamiento delante de las cosas, ver pues esto, que puede ser verdad y que no puede ser verdad. No, pero quiero decir que esto del andamiaje es evidente que se tiene que llegar a un momento en que los alumnos sean autónomos y por esto el crítico es bueno desde este punto de vista que te da como unos mecanismos de pensamiento, de decir, pues bueno, los conozco, porque si no los conoces ya no los aplicas. O solo los aplicarían los que de manera intuitiva, como todos los alumnos que aprenden a pesar de nosotros, porque hay muchos alumnos que no nos necesitan, son unos pocos, que ellos solos ya hacen todas estas operaciones. Pero para conseguir que la mayoría de alumnos lo hagan, pues se tendría que dar estas ideas. Claro, ¿y cuánto tiempo se podría necesitar? Pongamos si se empieza en primero de la ESO y el centro está implicado, quizás en cuarto la mayoría del alumnado podría ser capaz. Seguro. O quizás en tercero. Ya, es que es una cuestión de... Sin andamiaje. Sin andamiaje, seguro que sí. Vale. Sí, sí. Bueno, yo creo que sí, que sin andamiaje ya la cosa funcionaría. Vale. Yo tenía otra pregunta. Sí, no, pregunta. Vale. Hablabas de trabajo cooperativo, muy importante, y que luego cooperativamente hacían los argumentos. ¿Cooperativamente o colaborativamente? Porque entiendo la cooperación como una distribución de tareas para que se ayuden unos a otros, sí. Pero quizás a la hora de la creación de argumentos, que puede ser más complicado, ¿trabajan colaborativamente? Sí, creo que en esto sistematiz, pero bueno, sí, nosotros lo usamos como bastante parecido, vale. Porque cooperativo también quiere decir que colaboras, ¿no? Aunque en determinados momentos quizás eres más especializado en algún tipo de tarea, pero vaya, sí, nosotros, no sé, esto no hago mucha diferencia. Debes saber más tú que yo. Vale. Y en cuanto al tiempo, entonces, claro, 4 horas a mí me parece poquísimo, pero bueno. Tu idea es reducir contenidos para poder dedicarle a este otro tipo de contenidos tan importante o más de la ciencia. Claro, es que es esta idea, ¿no? De no reducir contenidos. Y más ahora, por ejemplo, con todo el tema de los proyectos, pues actividades de este tipo potencian esta colaboración también entre departamentos o entre profesores, ¿no? Porque la elaboración del texto puede perfectamente colaborar los profesores de lengua. Si haces cuestiones de publicidad, pues desde plástica, por ejemplo, el anuncio este que os he puesto de las piernas,
hubo unos compañeros en un instituto que lo analizaron claramente desde plástica y vieron por qué está la visión de esta manera para que las piernas se vean más amplias, hay más largas, el uso de los colores, o sea, puedes hacer también todo un trabajo desde la publicidad o desde el lenguaje gráfico. O sea, promueve este tipo de, no es decir, hago menos contenidos, sino que hago pues unos distintos. Lo que es muy importante es que el profesor tenga muy claro qué es lo que quiere que los alumnos activen haciendo estas tareas. Gracias por tu charla, me ha encantado. Por lo que veo, casi todo lo que has contado se refiere a estudiantes de secundaria o no sé si universidad también. Pero la pregunta que me hago es, ¿tenéis o conoces alguna experiencia similar con adultos? ¿Con investigadores profesionales o con miembros de la sociedad de cualquier tipo, pero adultos? No, nosotros con los más que lo hemos hecho ha sido con nuestros alumnos de magisterio, de formación de profesorado, que sí que hacemos, y con los alumnos del máster, pues también. Pero lo hacemos siempre desde esta dimensión profesional, o sea, como futuros profesores que se entrenen en este tipo de actividades. No lo hemos hecho en educación no formal, este tipo de actividad que podría ser pues muy interesante, seguro. Sí, es una buena idea. Gracias. Sí. ¿Que tú trabajas en educación no formal? No, yo soy investigador y observo que hace mucha falta ese tipo de educación científica, incluso en investigadores profesionales. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, mi felicitación porque me pareció muy interesante todo lo que acabas de exponer y lo que me parece que no soy, digamos, soy docente o fui docente universitario, no tengo ninguna experiencia a este nivel de secundaria, pero me parece que quizá lo más importante, por lo que me traté de entender ahí, es elegir bien el ejemplo, elegirlos muy bien. Y ya no tanto por las preguntas, por la importancia de las preguntas, sino por el recorrido que todo el proceso crítico va a desarrollar, ¿no? Y que sea un recorrido que más o menos tenga un valor de enseñanza, de una cierta garantía de que se van a conseguir criterios de una cierta claridad de interés, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas preguntas, incluso esa propia del SICA que estaba planteada ahí, cuando llegas digamos, al nivel final, al nivel de las revistas científicas y de los científicos, ahí te encuentras un mundo tremendamente complejo que es muy difícil de transmitir, ya no digo a un estudiante de secundaria, sino a una persona que no esté metida en el ambiente de investigador, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que a veces hay grandes preguntas que hay que dejarlas un poco en la reserva, porque va a ser muy difícil que toda esa lógica que de alguna manera se va desarrollando llegue con claridad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante elegir el ejemplo y sobre todo en función del recorrido que va a tener hasta llegar al punto, vamos a llamarle final, ¿no? Vamos, no sé. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a ver, que el tema sea controvertido es una característica importante de estas actividades. Coincido que es verdad que hay temas que actualmente no hay todavía consenso científico, ¿no? En muchos temas y pues el CICA son temas abiertos. Pero aquí nosotros el interés fundamental es que delante de cualquier texto, uno que esté a favor, que diga que el CICA es un montaje farmacéutico, uno que diga otra cosa, lo importante es la actitud de decir, a ver, este texto, lo que me está diciendo, ¿está fundamentado o son solo opiniones? Porque esto es el otro gran problema que tenemos ahora, que todo el mundo opina en la radio, opinan, los escuchas y ¿cuántos argumentos o cuántas pruebas te están dando de lo que están diciendo? Son opiniones. Pues yo creo que es esta idea de decir, bueno, las opiniones son opiniones y de esto no estamos de acuerdo, pero bueno, estoy leyendo un artículo o esta persona está diciendo una cosa y lo está basando en unas pruebas que tienen sentido. Que hay otras que también lo tienen, de acuerdo, pero al menos no creerte las cosas porque sí y porque uno opine con grandes titulares, pues bueno, ¿qué hay detrás del titular? ¿Me explico? O sea, que es esta idea del pensamiento crítico, de esta cosa de, bueno, sí que están diciendo esto, pero ¿en qué lo fundamentan? ¿Pueden afirmar de manera tan taxativa esto? ¿Por qué no dudan? ¿Por qué no? Y sería esto lo que... Pero que sí que es cierto que el tema, cuanto más controvertido, también mejor, porque los alumnos también en este tema se ven como más, no sé, que es importante lo que están discutiendo, ¿no?
Sí, sí, pero tiene razón, ¿no? Y por esto mismo, este tema de la bola, la ecobola, que podría ser sencillo, y ves lo complicado que es. Acabar de saber si estas arcillas que hay dentro limpian o no limpian. Y entonces, pues bueno, por esto también va bien encontrar pues a alguien que sobre este tema de una manera más científica ha buscado y te da como una serie de recursos para saber qué tendrías que pensar o qué se sabe de esto. Yo creo que es el tema de la duda y que esto actualmente parece que no exista. Que no seamos tan taxativos en las cosas. Sobre todo esto, opinar sin fundamento, que está en el orden del día. Gracias. Sí, hola. Bueno, varias cosas. Una, gracias por tu aportación, sobre todo para lo que es también trabajo de análisis de contenido, que siempre viene bien tener más referentes. Pero bueno, también quisiera hacer una pequeña sugerencia y una crítica, ya que hablamos de pensamiento crítico, claro, sí, ¿no? La sugerencia es un poco hacer este contraste con el contraste no desde fuera de los medios, sino desde dentro de los propios medios. Es decir, todas las didácticas que hay escolares ya de análisis, interpretación de los medios y el porqué de ese anuncio y por qué se hace ese anuncio así o el porqué de esa noticia, ¿no? Es decir, un enfoque desde los medios, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de publicidad se puede hablar de eficacia. Es decir, lo que decía antes el profesor Cierros, ¿no? Quiero decir, dentro de los no críticos, pues ese anuncio puede ser eficaz porque logra el objetivo de una marca, que es vender más y que la gente compre esa marca. Entonces, los alumnos deben distinguir entre beneficios racionales y beneficios emocionales, ¿no? El papel que juega la emoción, creo que se va a hablar después también, ¿no? Y el papel sobre todo de la persuasión. Podemos hablar también de la manipulación, ¿no? Pero que creo que son conceptos que hay que barajar en todo este tipo de análisis paralelos a lo que es simplemente un análisis desde fuera, ¿no? Y luego la crítica, hombre, en todo esto, y es también en sí mismo una sugerencia, ¿no? A esta pregunta que anoté, ¿crees que además de periodista es científico? Pues no hace falta. Es decir, o sea, me parece una pregunta tendenciosa. ¿Qué pasa? ¿Que el periodista no puede hablar de ciencia? Es decir, hoy en día la divulgación de la ciencia, precisamente, incluso en los que trabajamos en equipos de investigación en la universidad, nos encargan desde departamento de químicas o de biología o de zoología que contribuyamos a divulgar sus experimentos con vídeos, etcétera, ¿no? O sea, esto es como preguntar, pues, un sociólogo no puede... Hablamos de interdisciplinaridad de las ciencias, ¿no? Un sociólogo no puede hablar de la ciencia y nadie pregunta, ¿usted además de sociólogo es antropólogo? O nadie le pregunta a un profesor, ¿usted además de un profesor de secundaria que redacta un texto, ¿usted además de profesor de secundaria es periodista? Entonces, bueno, corregir un poco, me parece una cuestión tendenciosa que incita al alumno a decir que el periodista no puede escribir sobre ciencia, ¿no? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, está bien. No, esta pregunta de esto que me comentas de la diferencia entre periodista y científico es también porque sí que hay determinados artículos que la persona que lo escribe ya es un reconocido periodista científico y, por ejemplo, en La Vanguardia concretamente, tú sabes que todas las noticias de ciencias las escribe pues una persona que se llama Corbella, que ya sabes que es... No, pero sí que hay determinados anuncios, por ejemplo, en los periódicos que te dan en el metro, que yo a veces, el titular de la pregunta, de la noticia, a mí me sorprende que una persona que sea científica o con un conocimiento científico escriba ese titular. ¿Me explico? O sea, que hay de todo en la viña del Señor. Y que quizás está se podría formular mejor, pero es como preguntar si consideras que la persona que ha escrito esto se ha documentado, sería, y que esto sí que sería fundamental. Por tanto, sí que quizás podríamos formular la pregunta de una manera no tan una cosa o la otra, pero sí que si crees que la persona que lo ha escrito se ha informado suficientemente. Sería. Gracias, por esto lo vamos a corregir. Hola, Conchita. Mira, muchas gracias por tu presentación, me ha parecido muy interesante. Y, bueno, una de las cosas más problemáticas de lo que has presentado aquí para mí es cómo trabajar el aspecto de leer tras las líneas, ¿no? Porque
Me parece que es un poco delicado esto, porque tengo la impresión de que el alumnado fácilmente puede decir, yo ya me agarro a esta y soluciono la tarea. Lo que pasa es que esta persona tiene un interés muy concreto y ya con esto pues interpreto todo el texto y lo dejo solucionado. Por ejemplo, estas cuestiones de, lo que pasa es que hay un interés empresarial en desprestigiar las ecobolas y esto es lo que hay aquí, ¿no? La cuestión. Entonces, me parece un poco difícil trabajar este punto concreto sin dar ya una, digamos, orientación ideológica más o menos marcada, ¿no? Al alumnado. También pienso que a lo mejor algunos alumnos pueden decir, bueno, es que estoy en clase de ciencias, me están trayendo el tema de la ecobola, seguro que están posicionados en contra, entonces esto es lo que voy a decir yo aquí. Entonces, yo no sé muy bien cómo, qué cosas en la práctica se puede hacer, ¿no? en la clase para trabajar esta cuestión, ¿no? Y luego conectado también con lo que decían hace un par de intervenciones, ¿no? De trabajar con adultos. Me parece que una cosa que debe cambiar bastante en trabajar con alumnado de secundaria o adultos es que, como tú decías, el alumnado de secundaria probablemente está muy pegado al papel y probablemente muchos adultos están pegados al lector. Es decir, ¿no? Ahí supongo que habrá una diferencia porque diga, no, yo tengo mis creencias muy claras y todo lo que lea precisamente lo voy a interpretar. No, esto es quien lo escribe debe tener sus intereses y yo tengo los míos. Entonces, supongo que ahí habrá una diferencia. Pero vaya, en definitiva, la pregunta es ¿qué recomendaciones específicas o cómo trabajáis este aspecto de leer tras el papel que a mí me parece tan delicado? Sí. Gracias. No, es delicado, ¿eh? Y yo por esto, la pregunta de las que hacemos que considero que va mejor es esta de ¿qué experimento se podría hacer para demostrar lo que está afirmando? Porque esto nos va a lo nuestro y es ver desde la ciencia tú qué experimento crees que te serviría o qué es hipotético, pero es interesante decir, bueno, pues tendrían que hacer esto para comprobar que realmente pasa esto, ¿no? O qué preguntas desde la ciencia le podríamos hacer a la persona que ha hecho esto. Porque es lo que nos interesa, es como, es verdad que puede ser una cosa muy ideológica, pero yo, por ejemplo, de la ecobola, mi suegra me la regaló y la usé y durante un tiempo yo estaba convencida que limpiaba y luego al final, pues no sé, pensé, me gusta más suavizante porque el olor me gusta más, le empecé a poner un poco de suavizante. O sea, es también, no sé, somos, ¿no? Después como usuarios hacemos lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que desde la clase de ciencias potenciar esta idea, pero realmente yo creo que es la más interesante, la de qué experimento harías para demostrar esta situación. Y en esta línea, realmente, siempre que lo hacemos, lo hemos hecho también con estudiantes de magisterio del último año y ver realmente lo complicado que es para ellos pensar en una experiencia en esta línea, ¿no? O sea, sería, no sé, yo creo que insistir en esta sería lo que quizás daría más. Y bueno, identificar las pruebas que da el texto, porque esta es otra cosa también, que lo que decíamos antes, afirma sin pruebas. No sé, dice que tenemos que acabar. Que se la apunten, que no se le olvide la pregunta. Porque... De acuerdo, pues gracias.